Hola, hoy les quería hablar en referencia al aborto, a la discrepancia de los criterios en los abortistas respecto a las consideraciones sobre el embrión y el feto. Ya quedó aclarado por parte de la ciencia que la vida humana comienza desde la concepción porque se establece un código genético totalmente distinto al de los progenitores, luego de la fecundación del óvulo de la madre por el espermatozoide del padre, un genoma único e irrepetible. En ese óvulo fecundado suceden procesos metabólicos, reacciones bioquímicas, sufre multiplicaciones celulares que lo llevan a un conjunto de células que se llama mórula, a la formación de una cavidad con líquido dentro de su interior que se denomina blastocisto, a partir de la diferenciación de células que darán origen al embrión y células que darán origen a la placenta, y posteriormente a las 12 semanas ya tenemos el feto, aquel ser humano donde ya hay cabeza, tronco, miembros, latidos cardíacos y sistema nervioso. Quedó demostrado por la genética, la biología, la medicina en general y la Academia Nacional de Medicina. O sea, ya discutir eso es una estupidez. Pero a su vez, el sistema legal argentino también estableció que la vida comienza desde la concepción y que desde ese momento se lo debe considerar niño, a partir de la adhesión al Pacto de San José de Costa Rica y la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que en un primer momento fueron aceptados mediante leyes y luego fueron incorporados estos tratados internacionales a la Constitución Nacional cuando fue modificada en la década del 90. Y habla de la protección de la vida del niño desde el embarazo y la protección de la madre mediante acciones tendientes a seguridad social, atención psicológica y médica. Se considera justamente niño, como les dije, desde la concepción, desde la fecundación y hasta los 18 años. Una de las contradicciones justamente que en el proyecto de ley que está presentado actualmente, como habrán visto en el tercer video, hablan de los derechos del niño en referencia a las mujeres menores de edad que están embarazadas. Inclusive alegan que una mujer de 13 a 16 años está en perfectas condiciones de decidir por cuenta propia qué hacer con ese embarazo. Yo creo que una niña que necesita vivir con sus padres porque no tiene un trabajo, no tiene una profesión, no es capaz de afrontar los trámites de la vida del adulto para valerse de manera independiente por sí misma, difícilmente puede ser capaz, madurativamente hablando, desde el punto de vista psicológico y conductual, para tomar semejante decisión referente a un embarazo. O sea, podría hacerse un aborto sin ni siquiera avisarle a los padres. Y se están olvidando que no es la única niña que está presente. También hay un niño o una niña que son el embrión, el feto, porque como dijimos, la Constitución Nacional ya habla de niños desde el momento de la concepción. La otra contradicción que veo en muchos pro aborto, en muchos de los que militan por la legalización del aborto en Argentina, es que en ciertos casos valoran la vida del embrión y en otros no. Por ejemplo, algunas actrices que militaron por la ley de trombofilia y que les justamente militan porque consideran la importancia de evitar una enfermedad o de tratar oportunamente una enfermedad que pone en riesgo la vida de la mujer y del embrión, son las que actualmente militan por legalizar el aborto y que en esta circunstancia particular no les importa la vida del embrión, como que en ciertas circunstancias un embrión es un ser humano sujeto de derecho y en otros casos es un material descartable. La trombofilia, para que lo sepan, es una enfermedad congénita o adquirida que determina un estado de procoagulabilidad, o sea, un exceso de coagulación que lleva a la formación de trombos que puede traer aparejado este problema, complicaciones neurológicas cardíacas o de suceder en la placenta, puede llevar a abortos, partos inmaduros con fetos que van a necesitar internación en terapia intensiva neonatal con todos los cuidados necesarios,
En otros casos, por problemas en la placenta, dificultan el paso de la sangre y pueden causar cuadros severos de hipertensión gestacional. Puede generar insuficiencia de la placenta para alimentar al bebé con restricción del crecimiento intrauterino del feto. Creo que por una cuestión de lógica desde el punto de vista filosófico, una cuestión no puede tener un significado en una situación y otro significado totalmente distinto en otra. O se lo considera ser humano, vida y sujeto de derecho siempre, o no se lo considera nunca el embrión y el feto. Y como ya le planteé desde el punto de vista de las ciencias médicas y de la legislación argentina, eso ya está aclarado. Vi también algunas periodistas que realizaron tratamientos de fertilidad, que hablan de la importancia de haber quedado embarazada, que hablan de su hijo, cuando recién tienen un embarazo de pocas semanas, que en algunos casos ni siquiera llega al estado de feto, porque no cumple las 12 semanas que les mencioné anteriormente, militan al mismo tiempo por la legalización del aborto. Y no hablan de embrión, no hablan de feto, no hablan de ser humano, no hablan de vida, no hablan de hijo, en el caso de esos embriones, de esos fetos, producto de embarazos no buscados, de relaciones sexuales consensuadas. O sea, ni siquiera estoy hablando de mujeres violadas, mujeres con retraso mental o mujeres con alguna condición que ponen en riesgo real su vida, que les puede llevar a la muerte. Todo esto, como verán, no parte de una cuestión de lógica, por lo que le acabo de marcar en las discrepancias de opinión, sino parte de una ideología absolutista propia de partidos extremos como es la izquierda en este caso, como también podría ser la derecha. El partido de izquierda siempre supo cómo actuar sobre la opinión popular. Están acostumbrados los izquierdistas a manejar centros de estudiantes en escuelas, en facultades y torcer el brazo en cuanto a la opinión popular. Tienen experiencia en el manejo de marchas que muchas veces son agresivas. Y eso podemos ver en las marchas de los movimientos feministas, donde están con los pechos descubiertos, carteles agresivos escritos en su cuerpo, insultan todo el tiempo al hombre sin discriminar entre hombres buenos y malos, todos somos sus enemigos, destruyen propiedades privadas y públicas e inclusive en algunos casos destruyen templos religiosos. También hay otra discrepancia bastante obvia porque están militando por las muertes de mujeres como consecuencia de complicaciones de los abortos clandestinos. Sin embargo, el aborto clandestino es la causa número 40 de muertes en mujeres y no es la principal causa de muertes vinculadas a embarazo. Sin embargo, no las veo militando por muertes por hipertensión inducida del embarazo, que causa más muerte en embarazos. No las veo militando por aquellas mujeres que mueren por complicaciones hemorrágicas luego del parto de la cesárea, que causa más muerte. No las vi militando por las muertes de mujeres por tuberculosis o desnutrición, que causa más muerte de mujeres en la Argentina. No las vi militando por las muertes por accidentes de tránsito, que causa más muertes en Argentina que los abortos clandestinos. O sea, importan las muertes de mujeres en ciertas circunstancias y en otros no. Volviendo a la lógica filosófica, o algo tiene un significado siempre o no lo tiene nunca. Un elemento, una cuestión no puede significar A en una circunstancia y J en otra. Acá no les importa el bienestar de la mujer. Acá lo que les importa es imponer su voluntad por sobre la voluntad del resto de la gente. Por eso su agresividad, por eso la violencia de las marchas, por eso cuando quedan acorraladas ante argumentos lógicos desde el punto de vista científico y legal, se enojan, levantan la voz y tratan de tapar la opinión de aquellos que somos pro vida con su opinión agresiva. Yo creo que el pueblo tiene que despertarse. Los pro vida en muchos casos estamos siendo demasiado pasivos. No salimos a la calle a manifestarnos, no participamos en las marchas. Aquellos que somos profesionales de salud no participamos en las jornadas científicas para dar nuestra opinión pro vida. Dejamos que se formen servicios de aborto en los hospitales.
dejamos que se realicen abortos de manera clandestina en los centros de atención primaria de salud, donde se regalan pastillas de misoprostol, que es una medicación abortiva, como si fueran caramelos masticables. Y esa parsimonia lleva a que inclusive hoy en día los profesionales que somos objetores de conciencia seamos discriminados por nuestros criterios ideológicos, morales o religiosos, porque consideran un déficit de idoneidad como profesionales el que seamos objetores de conciencia y no tratemos una cuestión como los abortos en aquellas mujeres que tienen embarazos no buscados. Esta es nuestra oportunidad para darles a conocer a los políticos que van a votar esta ley que el pueblo opina de manera distinta, que la mayoría del pueblo argentino todavía se sigue rigiendo por la ley moral y que esa ley moral dictamina, sin ningún lugar a dudas, que un asesinato no puede convertirse en la solución para un problema de salud. Si queremos disminuir las muertes de mujeres por abortos clandestinos, tenemos que de una vez por todas hacer funcionar el programa de salud sexual y procreación responsable, para que toda la información necesaria llegue a la juventud, sobre todos ellos, antes del inicio de las relaciones sexuales, que sea una materia dentro de las escuelas, que se brinde información en los centros de atención primaria de salud, en los centros comunitarios, que se establezcan programas serios y que las materias sean dictadas por profesionales idóneos. Y con respecto a aquellas mujeres que hoy en día tienen embarazos no buscados, que sean asistidas como corresponde, por médicos generalistas y ginecólogos, por psicólogas, por asistentes sociales, por funcionarios gubernamentales, para que no les falte nada para afrontar un embarazo. Y que después, si deciden no llevar adelante la crianza de ese niño, también sería bueno que se agilicen los trámites de adopción en la Argentina, para que aquellas parejas que sí desean tener hijos y formar su familia puedan hacerlo, y que aquellas mujeres que no están en condiciones de afrontar la crianza de un niño no tengan problemas. Tan simple como eso. Y por último, quiero invitar a todos los argentinos a participar este domingo en la marcha pro vida que se va a realizar en las ciudades. Por favor, tenemos que demostrar nuestra opinión y tenemos que dejar en claro que en Argentina no vamos a avalar un genocidio dándolo por tratamiento médico. Muchas gracias.